Continuamos con la tercera parte de la aplicación de la primera y segunda ley de Newton. Ahora tenemos o se nos presenta el tercer caso, donde tenemos un plano inclinado. Aquí este cuerpo lo que vamos a hacer es aplicarle una fuerza para que este cuerpo suba o simplemente dejarlo y que por efecto de la gravedad se desplace en forma horizontal hacia abajo con esta inclinación. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Bueno, si yo quiero que este cuerpo suba, le voy a aplicar una fuerza. Entonces, esa fuerza va a ser en forma paralela a este plano. Entonces, aquí viene mi fuerza. Y se la aplico hacia arriba para que este cuerpo suba. Va a haber una fuerza que se opone al movimiento. Ya lo vimos, es la fuerza de fricción. Estaría en este sentido. Aquí tenemos la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Otra fuerza que también actúa va a ser el peso de este cuerpo, pero el peso siempre actúa hacia abajo o hacia el centro de la Tierra y en forma vertical. Entonces este sería nuestro peso. Y nos falta colocar una fuerza, que sería la fuerza normal. Aquí la fuerza normal es la que ejerce este plano inclinado sobre el cuerpo. Entonces, como el plano está inclinado, la fuerza normal iría en este sentido. Así que tenemos aquí lo que es nuestra fuerza normal. Si ubicamos, bueno, así estaría ubicada la fuerza normal. Y recuerden lo que se ha dicho siempre: la fuerza normal siempre va a ser perpendicular con el desplazamiento del cuerpo. Ahora el cuerpo se desplaza así, de esta manera inclinada, así que la fuerza normal se ve también inclinada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre para ubicar a nuestras cuatro fuerzas. Entonces empezamos por dibujar lo que es nuestro plano cartesiano, pero lo vamos a enderezar para que así ubiquemos bien nuestras fuerzas. Esta fuerza está sobre el eje X y esta fuerza normal está sobre el eje Y. Entonces aquí tenemos nuestro eje X, aquí ubicamos nuestra fuerza. Esta sería la fuerza normal. La fuerza de fricción está en sentido contrario a la aplicación de la fuerza. Y observa qué pasa con el peso. Quedaría ubicado en el primero, segundo, en el tercer cuadrante, pero con cierta inclinación. Este sería nuestro peso. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue enderezar este plano cartesiano. Estaba así inclinado, lo que hicimos fue enderezarlo y las fuerzas quedaron de esta manera. Ahora, ¿qué sucede con este ángulo? Por cuestiones de geometría, analízalo. Esta línea es paralela con esta fuerza o con este eje, así que este ángulo que tenemos aquí, que se forma, va a ser igual a este ángulo que tenemos aquí. Así que aquí ponemos el ángulo θ. ¿Ok? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, aplicar en pocas palabras la primera ley de Newton. Haciendo la sumatoria de fuerzas en X, tengo esta fuerza, la fuerza normal actúa sobre el eje Y, la fuerza de fricción va a la izquierda, pero ¿qué pasa con la componente, con el peso? El peso se va a descomponer, entonces vamos a hallar sus dos componentes, el peso en Y el peso en X. ¿Ok? Aquí vamos a tener mucho cuidado en la cuestión del ángulo. Recuerden que aquí el ángulo está respecto al eje Y. Así que para descomponer la componente X, en lugar de utilizar coseno, vamos a utilizar
seno, porque el ángulo está respecto al eje Y, o porque la componente en X, que es esta, es el cateto opuesto. Y para el cateto opuesto utilizamos la función seno. Entonces, la componente en X nos quedaría igual al peso por el seno de θ. Y la componente en Y sería igual al peso por el coseno de θ. Aclarando que sucede esto porque el ángulo es respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces sustituimos menos la componente en X, peso por el seno de θ. ¿Y qué nos dice la primera ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, dado que el cuerpo está en equilibrio. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues despejar o sustituir primeramente y después despejar. Menos coeficiente por fuerza normal menos el peso, masa por gravedad, por el seno de θ, es igual a 0. Si yo quiero conocer la fuerza, pues únicamente despejo. Está con signo menos, pasa con signo más, masa por gravedad por el seno de θ. Y así es como tengo mi modelo para encontrar lo que es la fuerza. Ahora vamos a encontrar la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual. Esta fuerza tiene componente en X, así que no tenemos en Y. La fuerza normal sí, va para arriba, esta tampoco. El peso sí. El peso, al descomponerlo, sabemos que va a ser igual a menos el peso por el coseno de θ. Y como el cuerpo está en equilibrio, esto va a ser igual a 0. Fuerza normal menos masa por gravedad por coseno de θ es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal, ¿a qué va a ser igual? A masa por gravedad por el coseno de θ. Y así es como encontramos nuestro segundo modelo de lo que va a ser la fuerza normal. Cabe aclarar que va a haber ocasiones que no va a ser necesario descomponer el peso porque te lo pueden dar, o primero calcula el peso y ya directamente lo pones aquí. Teniendo la fuerza normal, lo que vas a hacer es sustituirla y con eso encontrarías la fuerza. Es así como estos dos modelos me van a servir para calcular fuerzas de fricción, fuerza normal, cuando yo tenga el tercer caso donde el cuerpo está inclinado. Para la segunda ley de Newton vas a hacer exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es aquí la igualdad de las fuerzas, que nos dice que si el cuerpo no está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Así que al momento de hacer la sumatoria de fuerzas en X, aquí tendrías que colocar masa por aceleración. En Y, como el cuerpo se mueve en forma inclinada, en forma horizontal, jamás va a subir, sigue ocupando estas ecuaciones porque estaría en equilibrio. ¿Ok? Pues bueno, chicos, con esto terminamos los 3 videos, que son los 3 casos en los cuales se presentan las fuerzas y los modelos matemáticos para las leyes de Newton. Gracias.